título de este tema se llama Dejemos que la palabra sea real en nuestras vidas. Padre, en nombre de Jesús, te doy gracias. En esta mañana te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias porque la paz tuya que está en este lugar sobrepasa todo entendimiento. Guarda nuestros corazones y guarda nuestras mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme a Isaías 55:11. Este tema vamos a ir viéndolo hasta donde me alcance el tiempo. Tengo muchos apuntes, pero a veces el Espíritu de Dios me saca de los apuntes y empieza a dar algo que Él quiere que tú escuches. Hace años, cuando yo escuchaba hombres de Dios que decían, el Espíritu de Dios me dice, yo decía, ¿cómo le hará? Pero yo he experimentado que estando acá, en este lugar santo de Dios, tengo mis notas como Él me las da, pero a veces Él quiere algo nuevo que tú escuches y me saca de mis notas y me dice, di esto porque hay alguien que necesita escuchar esto. Amén. En esta mañana, Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que yo le envié. Es bien importante que nosotros comprendamos que la palabra de Dios sale por nuestra boca. Por eso en este lugar entrenamos y estamos siempre insistiendo que cuando oremos, no oremos en nuestro entendimiento. Que cuando oremos no pongamos nuestra mente conectada a nuestros sentimientos o nuestras emociones, porque solamente van a salir quejas y lástimas, van a salir a cosas de mis emociones, pero no va a salir palabra de Dios. Pero en este lugar somos entrenados por el Espíritu Santo para orar la palabra de Dios, para darle voz a la palabra de Dios. Cuando tú le das voz a la palabra de Dios, Isaías 55:11 te dice, cada palabra que tú hablas, que sale de tu boca, no va a regresar a mí vacía, porque yo mismo, Dios, voy en esa palabra para que esa palabra haga el efecto con el cual tú la hablaste, porque la estás hablando con mi autoridad, la estás hablando con mi poder y la estás hablando con mi dominio. Y a través de cada palabra que tú hablas, palabra de Dios, voy yo en ella. Y no va a regresar a ti vacía, sino que va a ser el efecto con el cual tú la hablaste. En la mañana que daba la clase, el Espíritu de Dios, oramos en lenguas, hablamos sobre la clase de orar en lenguas, llanura del Espíritu Santo, y siempre que hablamos en lenguas, Dios te da, en el Espíritu, Dios te da una revelación. Y en la mañana les decía, miren, el diablo se sabe la Biblia y carga su Biblia. Si me pones, por favor, ahí no está ahí, búscamela mientras en Lucas 4:12. El diablo carga su Biblia y se la sabe, pero él no tiene la revelación. El diablo no puede oír de Dios, tú sí puedes oír de Dios. Tú sí puedes oír de Dios, el diablo no, él carga su Biblia y te la cita. Como muchos cristianos solamente citan la palabra, si la citan, pero no lleva revelación. Por eso Dios quiere que tú y yo aprendamos a tener la revelación de Dios, porque el diablo Satanás mismo se le presentó a Jesús en el desierto y le dijo, mira, trae su Biblia, ¿verdad? Y le dice, mira Jesús, ¿tienes hambre? Escrito está. Escrito está. A ver, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás enfermo? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué tienes escasez financiera? Si tú has sido hijo de Dios, ¿por qué te dan enfermedades? ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está.
Y en el verso 2 el diablo le siguió confrontando con la palabra, porque él se sabe la palabra, no tiene revelación. Pero carga su Biblia y te la cita para que tú te asustes. Él pensó asustar a Jesús con su palabra. Y se acercó de nuevo y le volvió a citar la escritura, pero ¿qué dice Jesús? Respondiendo Jesús, le dijo. Jesús, Juan 1:1, en el principio era la palabra, era Jesús. La palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Esta palabra se hizo carne. Jesús era Dios, porque el verbo se hizo carne. Entonces, Jesús le dijo, dicho está, en otras palabras dice, mi Padre dice esto. Mi Padre dice esto, no tentarás al Señor tu Dios. Así es de que vete con todas las citas que tú me digas, vete porque no me vas a poder tentar, porque escrito está, y mi Padre dice, que toda palabra que sale de mi boca no va a regresar a mi Padre vacía, sino que va a ser el efecto con el cual yo la digo, porque yo tengo autoridad de hablar la palabra de Dios. Amén. Yo tengo autoridad de ponerte bajo mis pies siempre. Por eso tenemos que tomar nosotros una actitud de temor, de reverencia a Dios, que es un amor de Dios en nuestras vidas, un amor reverente a Dios, porque ese amor reverente a Dios nos da revelación, entendimiento y posición para que tú hables la palabra de Dios con denuedo, con exactitud, con seguridad, y no va a regresar a ti vacía. Tú puedes, así, ¿verdad? Siembra la semilla y tú dices, esta semilla que yo siembro hoy cancela mis deudas. Porque así está escrito. Yo me llevé tus enfermedades, sino también dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Quiere decir que cada semilla que tú siembras va a traer el efecto con el cual tú la siembras, va a traer el género de cual tú la siembras. Lo dice Génesis 8:22. Mientras dura la tierra, mientras nieve, mientras lluvia, mientras haya verano, mientras haya invierno, la siembra y la cosecha siempre van a funcionar. La semilla de hoy canceló tus deudas que tenías hasta ayer. Y la semilla que siembres el miércoles van a traer provisión para que tú puedas tener abundancia. Porque si ya no tengo deudas canceladas, amén, ya no tengo deudas, están todas pagadas. Lo que va a producir esta semilla, aunque tengo otro carro, voy a comprarme otro. No es ambición, no es ambición, es producto de tu semilla que estás sembrando. Amén. Le damos la gloria y le damos la honra a Dios. Amén. La semilla no regresa vacía. Nosotros podemos hacer lo mismo, que no regrese la semilla vacía cuando nosotros lo hacemos en fe. Porque el mismo poder, la misma unción, la misma capacidad con la que Jesús funcionó, nosotros podemos funcionar. ¿Por qué? Porque Jesús hizo todo el sacrificio en la cruz del Calvario para que tú fueras hijo de Dios, y Él sigue haciendo intercesión por mí y por ti, porque Él sigue vivo. Porque mientras nosotros estamos aquí en el mundo, Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Y sabes qué está haciendo? Está empujando para que cada palabra que tú hablas haga el efecto con el cual tú la envías, tú la hables. Con el cual tú la hables. Y escrito está, cuando tú hablas la palabra, sueltas la palabra en fe, y el diablo sabe que tú estás diciendo con revelación, y escrito está, y cualquier enfermedad, cualquier demonio asignado contra ti, porque la palabra es en ti, está escrita, se tiene que detener en su carril y no pasar a tu carril. Esto es por la fe que está en nosotros. En la tierra, hermanos,
nosotros somos los que hablamos la palabra del Padre. Amén. Cuando yo hablo la palabra del Padre, va a ser el efecto con el cual yo la hablo. Por eso tenemos que hablar siempre la palabra. ¿A cuánto les gusta orar? ¿Nada más a 2 o 3? Cuando oren, hablen la palabra. Cuando oren, hablen la palabra. Y vas a ver el efecto que va a hacer la palabra en tu vida, en tus hijos, en todas las cosas que tú la uses. ¿Por qué? Porque cuando tú oras la palabra, en el cielo tenemos a uno que murió y resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre, y cada palabra que tú hablas en línea con lo que Él dice, Él está empujando para que esa palabra se arriane en la tierra. Porque ¿dónde estás hablando tú la palabra? En la tierra, no la estás hablando en el cielo. Cuando tú hablas la palabra, el Padre la oye en el cielo, y el Hijo que está sentado a la diestra también la escucha, y el Padre le dice al Hijo: Padre, ellos están haciendo lo que yo enseñé en la tierra. Así es de que yo empujo, yo hago lo que la palabra está haciendo. Entre más palabra hablas, más manifestación de señales, milagros y prodigios hay en tu vida. Mientras más quejas, mientras más llores, mientras más te sientas triste, mientras más creas que las luchas y pruebas te las ha puesto Dios para aumentar tu fe, más fracaso va a haber en tu vida. Pero cuando tú sigues hablando la palabra, intimidando con Dios, como dice Mateo 6:6, que cuando tú intimidas con Él en lo secreto, Él te va a recompensar en lo público. Cuando tú intimidas con Dios, hablas la palabra de Dios, Él está empujando para que todo lo que tú hablas en tu intimidad, en tu lugar secreto, se manifieste en lo natural. Las pruebas y luchas que muchos dicen que Dios pone es personas que acusan a Dios por su fracaso. Dios no es un fracasado. Al tercer día resucitó de entre los muertos Jesús. Así de que tú le sirves a un Dios que nunca fracasa. Y te dio tu palabra, su palabra, para que esa palabra en tu vida nunca fracase. No vas a ser justificado por tus buenas obras. No vas a ser justificado porque tú tengas muchos años en una iglesia. La única manera que tú eres justificado es a través de la fe. Tú eres justo por la fe. No puede haber otra medida que seas justo. Por la fe solamente somos justos. Aleluya. En la tierra, hermanos, métete esto en tu mente, nosotros somos lo que hablamos la palabra del Padre, y esa palabra del Padre tiene que hacer el efecto con el cual hablamos. La religión no nos va a detener. La tradición no nos va a detener. El hombre y nuestros sentimientos no nos van a detener. Los hechos que vemos tampoco nos van a detener. Todo lo que tú ves son hechos reales. Todo está subiendo, todo está caro. Enfermedades, dolencia. Mientras tú estás aquí, el Espíritu Santo está aquí y tú puedes controlar todas estas cosas. Ahorita, el miércoles hablaba el Señor y decía: aprovechen ahora que pueden asistir a una iglesia con libertad. Aprovechen, porque cuando quieran asistir a una iglesia, te va a ser prohibido ir. ¿Y qué vas a hacer? Te va a ser prohibido ir a las iglesias. Cuando la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, aquellos que han intimidado con Dios, aquellos que no han sido un estorbo porque el reino de Dios se manifieste en la tierra, predicando el evangelio del reino de Dios, cuando esta iglesia sea levantada en el arrebatamiento, se van a quedar muchísimos. Entonces van a querer asistir a una iglesia. Ya no van a poder asistir a una iglesia. Ya no van a poder. Porque una vez que sea levantada la iglesia, el Espíritu Santo se va con la iglesia.
Tú vas a querer buscar una iglesia, ya no van a estar cerradas, te van a perseguir para matarte. Por eso hoy que tú puedes asistir a escuchar palabra de Dios, no te quedes en casa por ningún motivo. Porque tu descendencia tiene que escuchar palabra de Dios. Y si ya yo llego a los 100 años de edad, 120, en completa salud, no ha venido el rapto, yo ya dejé una generación, ya te dejé a ti preparado, te dejé a tus nietos, a los hijos de tus hijos preparados para que te vayas. Ya no me vas a poder acusar que te enseñé mal. Ay, el pastor nos enseñó mal, nos quedamos a la tribulación. No me vas a buscar para degollarme ni para acusarme, porque te estoy enseñando el verdadero evangelio del reino de Dios, que se mueve por fe, solamente por fe. Y Dios te dio autoridad, poder, dominio para que tú funciones como Él en la tierra. Muchos no te enseñan eso. Pero voy a llegar a eso. Amén. Para que tú te vayas con todo el entendimiento. ¿Okay? Cuando digo la religión no me detendrá, ¿qué quiero decir con eso? Hay demasiadas religiones. Y no estoy diciendo las religiones tradicionales de donde Dios me sacó a mí en lo personal, sino de religiones tradicionales, denominaciones, concilios. La única y verdadera iglesia de Jesucristo es la que Él empezó en el libro de Génesis 1:26. Un gobierno, no iglesia, gobierno. Y ese gobierno se le llama el Evangelio del Reino de Dios. Lo demás son puras religiones, siguiendo tradiciones y costumbres de hombres, siguiendo un hombre. Pero aquí tú no sigues un hombre, nosotros seguimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesús, al único que vive y reina. A Dios que te dio poder, te dio autoridad de usar su palabra. Y Él te garantiza que cada vez que tú usas su palabra en fe, no regresa a ti vacía, sino que hace el efecto con el cual tú la dices. Pero hay alguien que está interesado que tú no hables la palabra, porque si tú hablas la palabra, lo derrotas. Y Él quiere tenerte derrotado a ti, pero hoy se termina eso en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. La religión no me detendrá, las tradiciones no me detendrán, el hombre no me detendrá, mis sentimientos no me van a detener. Los hechos, lo que yo veo, no me van a detener. Porque hay una cosa, Juan 8:32. Porque yo aprendí una cosa. Todo lo que yo veo no me va a detener porque yo aprendí una cosa. Y eso Jesús lo enseñó en Juan 8:32 cuando dijo, ¿conocerás la verdad? ¿Y qué hace la verdad? Me liberta. La verdad me liberta. Entonces tú y yo hemos sido libres. Y somos libres de todo lo que Satanás tenga o planee contra tu vida, contra tu descendencia. Todo lo que Satanás quiera hacer con tu familia, tú eres libre. Amén. Y podemos declarar lo que la palabra de Dios dice. En el libro de Job 22:28, la palabra nos enseña y nos dice, declararás una cosa y esta te será firme. ¿Qué dice? Declararás una cosa y esta cosa te será firme. Entonces, mira, declaras una cosa. Tú no vas a declarar lo que tú sientas. Tú vas a decir, por las heridas de Jesús, ¿qué dice lo demás? Ya fui sano. Por las heridas de Jesús, ya fui sano. Tú declaras una cosa, tú no declaras en tu propio entendimiento, tú declaras lo que la palabra dice, y lo que la palabra de Dios dice, se te hace, te declararás una cosa y esta cosa te será firme. Ya no vas a decir, ay, oré, hablé la palabra, pero no funcionó, mejor voy al doctor. Entonces no te estuviste firme. Declaraste una cosa, pero le declaraste más en tus sentimientos que en tu espíritu.
Tienes que recordar que la palabra de Dios dice, declararás una cosa y esta te será firme. Por las heridas de Jesús, el que vive en el mundo es más fuerte que yo. ¿Así dice la Escritura? ¿Cómo dice? Es más fuerte, más grande el que vive en mí que el que vive en el mundo. Si yo me mantengo firme en esa declaración de fe de la palabra de Dios, entonces cuando venga el miedo, cuando venga el peligro, yo tengo que saber, oh no, es más fuerte y más grande el que vive en mí que el que vive en el mundo. ¿Cuántos saben el Salmo 91? Pero no solamente lo citen. Recuerden, el diablo sabe citar la Biblia. Tú la tienes por revelación. Cuando tú digas, yo habito en la sombra del Altísimo y moro bajo las alas del Omnipotente, diré yo, Jehová Dios mío, mi Dios, mi libertador, tú me libras del lazo del cazador y de la peste destructora. Con tus plumas yo estoy seguro, cubierto, y debajo de tus alas estoy seguro. Tú tienes que decirlo con convicción. Porque dice, declararás una cosa y esta te será firme. Llegó el virus, no salgo porque me da. Entonces no estás seguro en la palabra. Estabas seguro en el sistema del mundo. Pero cuando llegó el virus, nuestro trabajo era mantenernos firmes. Lo que dice el Salmo 91. No le temeré al terror nocturno, ni a saeta que huele de día, ni a plaga. No dice plaga, ni a virus que salga por el mundo. CCPB nunca cerramos. A ustedes les consta que nunca cerramos. Amén. Porque creímos lo que la palabra dice. Gloria a Dios. Seguimos. Tenemos que hacer una aclaración y esa tiene que estar en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nosotros caminamos en el poder del Espíritu Santo, por eso prevalecemos en esta vida. Todo lo que me quiera detener se tiene que mover ahora mismo por la unción y la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Sabes que tú recibiste una unción especial? Por el Espíritu Santo. La misma unción que estuvo en Jesús está en ti. La misma unción que Elías tenía, Eliseo la quería. Y esa unción pasó a Eliseo. Y cuando Eliseo agarró el manto y golpeó las aguas se abrieron. De cómo funciona. La unción de Jesús está en tu vida. Y cuando Él sacó a Lázaro de la tumba, esa misma unción está en ti para que resucites muertos. La misma unción en Jesús está en ti. Y tú tienes que empezar a usarlo. A lo mejor me fui muy lejos, resucitar un muerto, pero vamos a comenzar con la unción, quitando una gripa, como Jesús quitó la fiebre de la suegra de Pedro. Comienza con quitar una fiebre, con la unción que está en ti. Comienza con algo pequeño, porque la unción que estuvo en Jesús cuando estuvo en la tierra, Él se fue y te la dejó a ti cuando naciste de nuevo. Amén. Ahora caminamos por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que hablar con seguridad. Tenemos que hablar con exactitud. Porque nuestra vida ya no es la misma. Amén. Nosotros hablamos con la unción. Y esa unción no puede ser negada. Amén. Esa unción no puede ser negada. Va a ser el efecto siempre. En 1 de Juan 2:27, la unción dice: tú ya no tienes necesidad que nadie te enseñe. Porque la unción que tú recibiste, esta unción te enseña todas las cosas. Y esta unción es verdadera, no es mentira, porque según ella nos ha enseñado permanecer en Él, en Dios, Jesús y la unción. ¿Qué es la unción? La unción es el poder de Dios en tu vida. La unción es el poder, la habilidad, la capacidad de Dios en tu vida para que tú, ser humano que recibiste a Jesús,
puedas hacer las cosas que Dios puede hacer. Amén. Digan amén, porque tú puedes hacer las cosas que Jesús pudo hacer aquí en la tierra. La unción, ahí dice la palabra, porque la unción que tú recibiste permanece en ti y no tiene necesidad que nadie te enseñe, porque la unción misma, ok, aquí estoy yo enseñándote, pero la unción que sale de aquí, esa unción te va enseñando a ti, porque no soy yo el que te estoy enseñando, sino es que la unción, una unción de impartición que yo recibí cuando me pusieron manos y me ordenaron, y me ordenó un hombre de Dios. A mí no me ordenó un impostor, o no me ordenó alguien que dijo, tú tienes un llamado para pastor, voy a orar por ti. No, a mí me ordenó un hombre de Dios. Y la unción que está en él pasó a mí. Y a veces, ustedes son testigos, que a veces yo predico algo acá, y cuando vamos a uno de los eventos allá, dice, pastor, está diciendo lo que usted nos habló. Y ni modo que él me escuche porque él no habla español. Pero es la unción de él que pasó a mi vida, y cuando yo hablo algo, hay una unción especial, porque yo recibí una unción de un hombre de Dios. Yo respeto a ese hombre de Dios. Y sigo caminando en la unción, porque él recibió una unción de Dios por otros hombres de Dios. Aleluya. El día de nuestra inauguración vinieron algunos hermanos de allá, de Lindenwood, y la semana pasada que vieron a mi esposa, dice, una de las mujeres de Dios que fue a su evento, dice que ese servicio fue un servicio lleno de unción. ¡Wow! Quiere decir que aquí hay una unción especial. Y la unción que hay en este lugar, solamente la unción hace posible que tú estés sentado en este lugar. La unción de este lugar hizo posible traer este edificio a la manifestación, y ¿qué más? Está completamente pagado. Porque hay una unción especial. Estamos creyendo por la unción y por la palabra que nosotros damos, que hablamos por parte de Dios. ¿Cómo? Si apenas lo compraron y quiere decir que lo pagaron en efectivo. No, estamos haciendo los pasos que Dios nos ordenó, pero este lugar va a quedar pagado pronto. Porque venimos de un ministerio con una unción especial, y yo siempre busco una impartición de la unción de ese lugar, de ese hombre de Dios. Aleluya. Amén. La unción va a hacer que tú prevalezcas en la vida todo lo que vayas a hacer. Y todo lo que quiera venir contra ti se tiene que mover de tu vida por la unción que está en ti y por la presencia de Dios en tu vida. Si tú lo crees, eso va a suceder. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros vamos a comenzar a hablar con la voz de Jesús, fuera de la carne. ¿Y sabes qué sucede? Mi espíritu, una vez que hablamos en la unción, nuestro espíritu nunca va a permitir que tu cuerpo se enferme por la unción que tú tienes. Amén. Se va a llevar todas las dolencias, todo tu cuerpo, todas las dolencias que hay en tu cuerpo, toda escasez, todas las limitaciones, toda tristeza, todo miedo, toda preocupación se van de tu cuerpo por la unción que está en tú. Y cuando tú hablas la palabra de Dios, escucha esto, cuando tú hablas la palabra de Dios, no estás hablando conocimiento tuyo, estás hablando una palabra poderosa llena de una unción, que cuando tú hablas la palabra, dice Isaías 10:27, cuando tú hablas la palabra, sale una unción, que esa unción pudre todo yugo, quita toda carga. Por eso necesitamos hablar con esa unción y saber que el gozo del Señor es nuestra fortaleza cada día. No importa cómo veamos el camino o las circunstancias,
Nosotros tenemos que saber que de acuerdo a 2 de Corintios 5:7, nosotros no caminamos por vista, como caminamos por fe. Amén. No importa lo que venga, tenemos que saber que siempre tenemos victoria. Amén. Tenemos que dejar que la palabra se convierta real en nuestras vidas. En el libro de Juan 1:14, al principio era el verbo, dice el verso 1, pero en el verso 14 dice, pero esa palabra se hizo. ¿Qué se hizo esa palabra? Carne. Y esa palabra no solamente se hizo carne y se quedó muda. Esa palabra se hizo carne y tuvo voz. Cuando tú recibes a Jesús, no solamente eres un cristiano de vitrina o un cristiano que carga una Biblia. Tú eres un creyente nacido de nuevo, que se te dio una palabra, naciste de nuevo. La palabra de Dios se hizo carne en tu vida, y no solamente se hizo carne en tu vida, te dio voz. Para que tú hables la palabra de Dios. Y cada vez que tú hablas la palabra de Dios, va a ser el efecto con el cual tú le envías. No importa lo que venga a tu vida. Tienes que saber que tú siempre tienes victoria. Tenemos que dejar que la palabra se convierta real. Se convierta en una persona que eres tú, y que tú que eres la persona le des voz a la palabra de Dios. En Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. La madurez en la palabra de Dios nos ayuda a que nosotros seamos uno con Dios. Juan 10:30. Cuando tú obtienes madurez en la palabra de Dios, nos ayuda a que tengamos entendimiento de que yo y Dios soy uno. Vas a tener entendimiento que tú y Dios, ¿cuántos son? Uno. Tú y Dios eres uno. Tú eres la voz de Dios en la tierra. Romanos 10:8 dice, cerca de ti está mi palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que yo anuncio, que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, todo lo que tú pidas creyendo al Padre será hecho en mi nombre. Así dice la Escritura. Amén. Dios te escogió y te da la habilidad. Para mí es un honor que Dios me haya escogido y yo poder hablar la palabra de Dios y traer a manifestación a la tierra lo que Él tiene en el cielo. Yo creo que tú también tienes que sentirte privilegiado de que Dios te haya escogido. Y traer el cielo a la tierra. Todo lo que no va en tu casa con lo que Dios prometió, tú tienes el poder para cambiarlo. Tú, por la autoridad, el poder que Dios te ha dado. Amén. La palabra de Dios nos revela los caminos o las maneras como Dios opera. Nos enseña cómo manejar todo a su manera y cómo hacer las cosas a su manera. También nos enseña cómo conectarnos a su voluntad. Amén. Para que nosotros podamos tener de su sabiduría y para que nosotros tengamos todos los recursos ilimitados. ¿Sabes por qué? Porque se nos dio una sabiduría ilimitada. ¿Por qué tienes una sabiduría ilimitada? Trata de comprender con tu entendimiento, sin la sabiduría de Dios, ¿qué hay en el cielo cuando tú ves arriba? ¿Qué le dijo a Abraham? Abraham, mi sabiduría es ilimitada. Te voy a hacer padre de multitudes. Ven, sal. Cuenta las estrellas. No, Dios, no las puedo contar. Es que si es mi sabiduría, es ilimitada. Tú no puedes contar tus bendiciones. Tú no puedes contar cuánto dinero puedes estar en tu cuenta bancaria, porque tus finanzas son ilimitadas. Amén. Dos cosas que el diablo usa para tenerte atado: pobreza y enfermedad. Y te hace creer que Dios te quiere pobre. Y te hace creer que Él te puso una enfermedad para mostrarte algo. Pero su sabiduría es ilimitada. Amén.
Tú puedes obtener finanzas ilimitadas, salud ilimitada, porque la sabiduría de Dios es ilimitada. Gloria a Dios. Le estamos sirviendo al Dios vivo. Tú no le estás sirviendo a un Dios clavado en una cruz. Le estás sirviendo a un Dios vivo, al dueño de la plata y del oro, Gloria a Dios. al creador del cielo y de la tierra, al creador de lo visible y lo invisible. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y tú operas en lo invisible. ¿Sabes por qué operas en lo invisible? Porque en lo invisible del área donde tú operas, lo dice Efesios 1, 3 y 4. En el poder invisible donde tú estás sentado, el diablo y sus demonios no te pueden tocar. Y Él creó lo invisible para esconderte a ti. Y creó lo visible para que tú tengas lo visible. Y todo lo que el diablo te quiera robar y te pueda decir que tú no lo puedes obtener. Mira, diablo, allá en lo invisible yo tuve esta casa y aquí la manifiesto. Por eso es el creador de lo invisible y de lo visible. Para que tú de lo invisible traigas a lo invisible a través de tu fe y a través de la palabra. Porque acuérdate, la palabra de Dios no va a regresar a Él vacía. Va a ser el efecto. Desde hoy en adelante, ponte eso en tu corazón y di, de aquí en adelante yo voy a hablar la palabra de Dios porque sé que no regresa a mi casa vacía. Y no hables otra cosa. Ignora los comerciales. Ignora las malas noticias. Ignora todo lo que el mundo tiene. Porque de aquí en adelante solamente tú vives bajo la unción de Dios, el poder de Dios y vives extravagada, en algo extraordinario, en algo extravagante que Dios tiene para ti. Amén. Tenemos que dejar que la palabra se convierta en una persona. Amén. Ok, seguimos. ¿Dónde estamos? Dios nos enseña cómo manejar todo a su manera, por la sabiduría sin límites que recibimos de Él. Amén. Dios te dio a ti una sabiduría ilimitada. No te limites. Es que no puedo, es que no tengo. Tuviste un sueño, tuviste una revelación y Dios te dijo, mira, en ese negocio que te di haz esto. No puedo, es que cuesta tanto, es que las aseguranzas están caras. Recuérdate, tienes sabiduría limitada. No limites a Dios. La mujer, la viuda, cuando empezó a llenar las tinajas de aceite, Dios quería darle más, pero ella limitó a Dios. No, con esas tengo. Tú no limites a Dios. Tú no limites a Dios. Amén. Ok. Tenemos que seguir. Primera de Corintios. Nosotros tenemos que saber funcionar en la sabiduría de Dios. Por eso, Primera de Corintios 2:12. El apóstol Pablo nos dice y nos recuerda que nosotros no recibimos el espíritu del mundo, sino que ¿qué recibimos? ¿Qué recibiste? Un espíritu que proviene ¿de quién? ¿De quién proviene el espíritu que tú tienes? De Dios. Y si recibiste el espíritu de Dios, ¿de quién tiene la sabiduría? ¿Del mundo o de Dios? De Dios. La sabiduría del mundo no se compara con la sabiduría de Dios. La ciencia y el mundo ha hecho muchas cosas, muchos estudios, pero nunca se puede, con toda la sabiduría, con todos los doctorados, con toda la ciencia y conocimiento, nunca se puede igualar ni siquiera al 2% de toda la sabiduría que Dios tenga. Hermano, esa sabiduría está en ti por el Espíritu Santo. ¿Que acaso no dice el libro de Daniel 1, 18 al 20, que los jóvenes de Israel eran 10 veces más sabios que todos los astrónomos, los astrólogos, los sabios, los magos que tenía el rey Nabucodonosor en su reino?
Y tú estás en esta tierra y tú eres más sabio que los jueces de la Suprema Corte. Tú eres más sabio que el presidente y eres más sabio de todos aquellos que están atrás de subir precios, porque todo lo que viene en el mundo, subir precios, todo lo que estás viendo, hermano, viene contra ti, contra nosotros los creyentes. Es la forma como Satanás aprieta los botones para que la gente se quede en su casa y no exista la iglesia a recibir palabra de revelación. Tengo que trabajar, tengo que hacer esto, muchas ocupaciones, muchos afanes. Y una persona con afanes que nunca se alimenta de la palabra de Dios no puede obtener la sabiduría de Dios. Aunque diga cristiano, pero que no puede asistir por compromisos, no puede aumentar, en su casa no puede aumentar la sabiduría de Dios. Amén. Aleluya. Tenemos que seguir los pasos que el Espíritu Santo nos enseñe. Tenemos que tomar sus escrituras, tenemos que tomar su palabra, su presencia, poner su voz dentro de nosotros para así siempre oír su voz. Si deseamos escuchar la voz de Dios, debemos de pasar tiempo con Él. Amén. Tienes que saber que Él es la razón por la cual Él te quiere decir algo, es la razón por la cual Dios te quiere decir algo, es porque pasaste tiempo con Él. Es porque pasaste tiempo con Él. Hay una diferencia entre lo razonable y la revelación. Conocemos demasiadas personas, iglesias, que se mueven en lo razonable, en lo que es razonable. Ahí no hay revelación. En 2 de Timoteo 2:15, mira lo que dice 2 de Timoteo 2:15. La gente busca lo razonable, y cuando buscan lo razonable, dejan la revelación. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15, y muchos dicen, ¿sabes qué? Muchos me abandonaron. Procura, le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte Dios aprobado, como obrero que no tiene que ser avergonzado. Usa bien la palabra, segunda o primera, creo que es primera. 2:15. Me abandonaron. Lo razonable, hermano, lo razonable, los que razonan, abandonan a Dios. Abandonan a Dios. Porque todo lo razonan. No, es que yo tengo que ir al médico porque si no me muero. Lo razonable te hace caminar en principios naturales. La revelación te hace moverte en la unción de Dios. Amén. Vamos. Yo sé que San Timoteo lo escribí mal. A ver, déjame ver. Segunda de Timoteo 2:15 la escribí. Me abandonaron los de Asia. Googleala, por favor, pónganla ahí. Me abandonaron los de Asia. Y a ver si sale. Ok. Quiere decir, y estamos viendo en este tiempo, hermano, muchas iglesias siguen lo que es razonable. No, CCP habla mucho de fe, mucho del reino y mucho que somos como Dios. Mejor acá porque yo soy pentecostal, porque yo soy acá, yo soy de esta denominación. Y ellos tienen la razón, buscan lo razonable, pero lo razonable abandona a Dios. No hay revelación. En lo razonable no hay revelación. La palabra de Dios es la que nos santifica. La palabra de Dios es la que nos da madurez. Cuando comenzamos a usar la palabra y meditarla, vamos alcanzando la madurez que necesitamos para remover todo estorbo. Cuando la palabra comienza a ser una persona o una voz en ti, cambia cada parte de ti como nunca, como una nueva criatura que somos. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Nuestro cuerpo, debemos de saber que el Espíritu Santo está al cargo de cualquier situación. Somos la naturaleza divina de Dios. El Espíritu Santo es una parte de cualquier situación en tu vida. Somos la naturaleza divina de Dios.
Y Dios nos enseña cómo usarla, cómo usar sus habilidades que nos dio cuando nacimos de nuevo. 2 Corintios 5:17. De modo que si tú estás en Cristo, ¿qué eres? ¿Qué eres? Una nueva criatura. Nosotros podemos cambiar cada situación de una manera sobrenatural y funcionar en nuestras vidas la naturaleza divina de Dios. Amén. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Cada vez que las escrituras no obren en ti, es porque queremos que las escrituras obren sin nuestra participación. Ahí está. Amén. Es 1:15, no era 2. Thank you. Gracias. Dice, ya sabes que me abandonaron todos. Fíjate ahora, ¿cuál fue el objetivo de Dios en esta tierra? De acuerdo a Génesis 1, establecer una religión o establecer un gobierno de poder. Un gobierno. Amén. Jesucristo vino a traer el reino de Dios. Ese reino que Adán perdió, Jesús lo recuperó y nos lo trajo y le llamó reino de los cielos. Entonces vienen demasiadas religiones, denominaciones y abandonan el reino de Dios. Viene el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por revelación del Espíritu Santo, a retomar lo que Jesús enseñó, a traer el reino de los cielos y a decir, nosotros somos ciudadanos de un reino celestial. Pablo dijo, nosotros somos embajadores. Te está hablando de un gobierno, no te está hablando de una religión. Y hoy hay más religiones y denominaciones que iglesias que te enseñen del reino de Dios, del propósito de Dios. Y Pablo le dijo a Timoteo, mira Timoteo, muchos se han ido a abrir sus propias denominaciones, sus propios concilios, nos han abandonado. Se fueron, nos abandonaron. Y nombra a 2 personas y ellos han de haber empezado una religión nueva en aquellos tiempos. Y muchas personas empezaron a seguir a estos. Hermógenes, a Figelo. A lo mejor ellos empezaron una denominación. A lo mejor ellos empezaron un concilio. A lo mejor uno de ellos se les ocurrió, vamos a poner la primera iglesia bautista. Mejor pongamos una iglesia pentecostal y enseñemos. ¿Y cuántas denominaciones? ¿Por qué no ponemos una presbiteriana? ¿Por qué no una metodista? Y todas esas denominaciones que vengan, que vemos, pero nunca alguien se siguió. Bueno, sí hay. Después hubo, sí, quien estableció y se preocupó por seguir predicando el evangelio del reino de Dios. Y tú fuiste escogido para ir a predicar el evangelio del reino de Dios, sanando enfermos, limpiar leprosos, todo lo que el reino de Dios tiene. Amén. Ahora ya estamos viendo que en los tiempos de Pablo, probablemente 70 años o más, después de la resurrección de Jesucristo, ya empezaron diferentes religiones, diferentes denominaciones, pero no lo que Jesús vino a traer. Pablo fue llamado apóstol de Jesucristo después de 60, 70 años, no sé cuántos años pasaron, pero en esos años ya unos se habían empezado sus propias denominaciones. Si no vemos testigos de Jehová, todo lo que tú ves. Pero es el tiempo, hermanos, de retomar el reino. Es el tiempo de retomar el reino y lo que el reino tiene para ti. Amén. Ok, voy a seguir el siguiente domingo, pero quiero enseñarte algo. Primero vamos a ver Juan, con eso vamos a terminar. Quiero leerte algo para que te lleves. Juan 10:34. Y luego a Salmos 82:6. Amén. En el libro de Juan 11:34 y 35, Jesús nos dice, ustedes, no está escrito en la ley que yo dije, fíjense bien, no está escrito en la ley. Jesús hablando dijo, en la ley está escrito que ustedes son dioses. ¿Dice eso o no dice eso? Si dice eso, ¿quién dijo eso? Jesús, no el hombre.
Jesús, está escrito en la ley que ustedes son dioses. Verso 35. En el verso 35, y Jesús le dijo, mira, si yo les llamo dioses a ustedes, porque la palabra de Dios vino a ustedes, la escritura no se puede quebrantar. Si tú naciste de nuevo, tú eres un Dios pequeño. Tú eres como yo, puedes actuar como yo. Vamos ahora a lo que dice Jesús, dijo, ¿qué está escrito en la ley? Vamos a la ley. Vamos en el Salmo 82, en el verso 6. Amén. Porque Jesús es la palabra y Él dijo, ustedes son dioses. Y en el Salmo 86, 10, nos dice, déjame buscar aquí, hice unas notas, para que entender, esto no es una herejía, porque muchos dicen, ay, ¿quién es tú? No, esto no es una herejía, esta es palabra de Dios. Amén. En el Salmo 82, 6 dice, yo dije, 86, 6, escríbelo. Yo dije, vosotros sois dioses con B pequeña, y todos ustedes, todos vosotros, hijos del Altísimo, tenemos un Dios, Elohim, el más grande Dios, y somos hijos de Él. Amén. Somos hijos de Él, de Elohim. Amén. Usualmente, Elohim se refiere al único Dios verdadero. Amén. En el Salmo 82:1 dice, a ver si lo ponen ahí, 82:1, ¿no? Creo que lo tengo aquí. 82:1. 82:1 dice, Dios está en la reunión de ¿quién? Él está aquí. Él es el Señor de señores. Jesús es el Señor. Nosotros no somos ese Dios. Pero tú que estás sentado aquí, eres un Dios pequeño. Aleluya. Así te declara la palabra. Esta no es una herejía. Así lo dice. Aleluya. Amén. La palabra hebrea traducida como dioses en el Salmo 82:6 usualmente se refiere al único Dios verdadero, pero tiene otros usos. El Salmo 81:1 dice, Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses Él juzga. Viendo los 3 siguientes versículos, es claro que la palabra dioses se refiere a magistrados, a jueces, a otras personas que mantienen posición de autoridad y gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Tú no eres un religioso, tú eres un magistrado, eres un embajador, eres representante de un gobierno. Por lo tanto, Él te pone con todo poder, toda autoridad en este gobierno para que tú representes el gobierno de Dios. Por eso los religiosos no entienden este principio porque su enfoque está en la religión. Su enfoque no está en que tú eres un ciudadano del reino, que tú representas un gobierno y que tu posición como dioses, te lo voy a leer de nuevo, se refiere a que tú eres un juez, un magistrado, eres una persona que tienes una posición de autoridad en un gobierno. Amén. Por eso es que la religión no puede entender esto y no funciona como gobierno, funcionan como religión. El llamar a un humano Dios indica 3 cosas: que la persona tiene autoridad sobre todo lo creado por Dios, menos sobre el ser humano. Tú no tienes autoridad sobre la persona, tienes autoridad sobre todo lo que fue creado por Dios. Todo, menos sobre la persona. Sí puedes tener autoridad sobre el alcoholismo de una persona. Alcoholismo, te sales fuera de esta persona. Puedes tener autoridad con cualquier demonio que se manifieste en la persona. Si es lesbianismo, si es homosexualismo, tienes poder contra ello, pero no contra la persona. La persona la seguimos amando, la seguimos
amando, respetando, pero sí lo que se quiera manifestar que no va de acuerdo al gobierno que representas, tú tienes autoridad para reprenderlo. También, punto número 2 es ejerce, ser como Dios pequeño, ejerce un poder y una autoridad civil para que tú seas temido. Un poder, una autoridad civil. Tú eres parte de un gobierno. Tú como hijo de Dios perteneces al gobierno de Dios y tú tienes que ser temido. ¿Por quién? Por el diablo y sus demonios. ¿Lo cree? Punto número 3. Tú, que eres como un Dios pequeño, recibiste poder y autoridad de Dios mismo que se te dio para que juzgues a la tierra. Como dice el Salmo 82:8, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú vas a heredar todas las naciones. Este uso de la palabra dioses para referirse a seres humanos es raro, pero se encuentra en otras partes del Antiguo Testamento. Los religiosos no creen esto. Nos dicen que es una herejía, pero es raro para ellos porque son religiosos. En el Antiguo Testamento se encuentra un ejemplo cuando Dios le dijo a Moisés a Faraón y le dijo, mira, yo te he constituido en Éxodo 7:1, yo te he constituido Dios para Faraón. Eso significa simplemente que Moisés, como mensajero de Dios, estaba hablando las palabras de Dios y por lo tanto sería un representante de Dios ante el rey, ante Faraón. Tú aquí en la tierra eres un representante de Dios ante toda circunstancia adversa contra ti, contra tu vida, contra tu familia. No eres Dios, pero eres un representante de Dios. Génesis 1:26, los hice a mi imagen y los hice a mi semejanza, para que tengan poder, dominio y autoridad en todas las cosas. Amén. Tenemos que recordar que aunque seamos representantes de Dios en la tierra, somos mortales y le tenemos que dar cuentas a Dios algún día. Por eso tenemos que usar esa autoridad que se nos dio correctamente. Jesús en Juan 20:31 ya había muerto, ya había resucitado. Si me pone Juan 20:31, ya había muerto, ya había resucitado. Ya había muerto, ya había resucitado. ¿Y qué sucedió? Dijo que Él era el Hijo de Dios. Por estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengas vida en su nombre. Esto lo dijo Jesús. Ya había resucitado. Dice, pero estas se han escrito para que creas. Mira bien, Jesús, ¿quién es? Está hablando de dos personas, Jesús y Cristo. ¿Sabes que una persona dejó de venir porque ella cree que yo hablé una herejía? Porque yo les hice distinguir que Cristo y Jesús son dos personas. Cristo es el ungido. Es una tercera persona, es una sola persona. Jesús, Padre y Espíritu Santo es una sola persona. Pero tenemos que saber que Jesús se identificó como un hombre, como una persona. Jesús. Cristo era el ungido. Cristo es Dios viviendo en Jesús. Por eso, mira, aquí lo aclara perfectamente Jesús. Porque estas se han escrito para que creáis que Jesús, ¿quién es? Cristo. Jesús, cuerpo humano, su nombre Jesús. Y el que vivía en él, ¿quién era? Cristo. Jesús murió y resucitó. Cristo nunca murió. Mientras el cuerpo estuvo en la tumba, Cristo fue al infierno a sacar libertad a los cautivos. Cuando se llegó el cumplimiento que él dijo, en 3 días voy a resucitar, Cristo, el Espíritu, fue y volvió a tomar el cuerpo de Jesús que había estado en la tumba, y ese cuerpo de Jesús salió vivo de nuevo. Amén. Gloria a Dios. El Hijo de Dios. Jesús y Cristo, los dos son uno, es el Hijo de Dios. Para que dice, y para que creyendo
Si tú crees en esto, vas a tener vida en su nombre. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí, hermanos. El domingo que viene continuamos porque tengo mucho sobre esto. Amén. ¿Aprendimos algo?